Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto para mí nuevamente poder compartir con ustedes el día de hoy la meditación de la palabra de Dios. Y bueno, para hoy día quisiera empezar haciéndoles una pregunta. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos? Bueno, yo no sé si en algún momento ustedes habrán tenido la experiencia de ahogarse. Yo personalmente no sé nadar y he tenido un par de veces esa experiencia muy, ¿no? Muy amarga, pero cuando uno intenta salvarse sin saber nadar, hace movimientos a veces muy inesperados y bruscos que en vez de ayudarte a flotar, a salir, pues te hundes más. Y cuando viene una persona, un salvavidas a rescatarte, pues tiene instrucciones que uno tiene que seguir y si uno no las cumple, pues pone en riesgo la vida de ambos, tanto del que viene a rescatar como el que se está ahogando. Igual, nosotras muchas veces, o nosotros muchas veces, al intentar salvarnos a nosotros mismos con nuestras propias fuerzas, ponemos en riesgo nuestra salvación. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿por qué murió Cristo en la cruz? ¿Será suficiente lo que Él hizo al morir por nosotros? ¿O es necesario que nosotros sigamos realizando esfuerzos por intentar ganar esta salvación? Si uno realmente pudiera salvar su alma, no habría sido necesario el sacrificio de Cristo. Sin embargo, Jesús dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esto lo encontramos en Lucas 19:10. Pero hoy tenemos que entender que esta salvación es un regalo. ¿Qué quiere decir que es un regalo? Creo que todos hemos recibido regalos, ¿no? Justo el día de ayer fue el cumpleaños de mi esposo y él recibió varios regalos. ¿Uno paga para tener regalos? ¿Verdad que no? ¿Uno los recibe porque los merece? Muchas veces no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para recibir un regalo? Pues lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo. Muchos, muchos saben que Cristo murió para salvarnos. Y más que hemos terminado el mes de octubre, pues hay una apariencia, una creencia de que realmente Cristo murió, pero siguen pensando que ellos necesitan hacer algo más para lograr asegurar esta salvación. Entonces nos toca ahora saber por qué medios no podemos ser salvos. Y vámonos ahora sí a la Biblia, a Efesios 2:9. Yo también voy a buscarlo aquí para poder leerlo. Y dice en Efesios 2:9, porque son, perdón, me pasé, dice, no por obras para que nadie se gloríe. Esto tiene un versículo anterior, que es el 8, que podríamos leerlo porque por ahí va a ir también lo que quiero compartir el día de hoy, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahí viene el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué medios no podemos ser salvos? Primero, primer lugar, pues la religión. Y muchas veces mezclamos y decimos, Cristo más religión, pues vamos a ser salvos. ¿Y qué es la religión? Tendríamos que definir entonces que la religión es el afán, el esfuerzo que tuvo el hombre desde hace muchísimos años de querer llegar a Dios, de querer alcanzar a Dios. Eso lo vemos desde la Torre de Babel, desde los inicios de la civilización. El hombre siempre quería alcanzar a Dios, lamentablemente, por sus propios medios. Entonces, resumimos que es religión, un conjunto de reglas, de cumplimientos, de normas, de ceremonias, generalmente inspiradas por el temor, ¿no? Con el temor de que, uy, si no, Diosito nos castiga, que era lo que siempre escuchábamos muchas veces cuando éramos niños. ¿Cómo se manifiesta esta respuesta de tener una religión para intentar llegar al cielo? Primero, unos dicen, bueno, yo tengo mi religión. Nací en esta religión, crecí en esta religión y con esta religión me voy a morir. Así que no intentes cambiarme. Yo ya tengo
cómo he sido formado y en lo que creo. Eso quiere decir que confían más en su religión, en su iglesia, para salvar su alma, más que en Cristo mismo que murió por nosotros. Otros dicen, bueno, yo no le hago mal a nadie, no he robado, no he matado a nadie, no he hecho nada grave, guardo los mandamientos, es decir, confían en su observancia, en lo que manda su religión, en lo que ellos están cumpliendo para asistir, pues, ¿no? Para asistir a la iglesia, dar las limosnas, podríamos nosotros también decir las ofrendas, tal vez por ahí, pero lamentablemente tenemos que aceptarlo, que muchos de nosotros de repente nos esforzamos por ser sinceros, tener o vivir bajo una moral, tener valores, ser obedientes, ¿no? En todo lo que podamos o lo que nos pide o nos dicta una religión, cualquiera sea, ser un modelo, pues, de ciudadano, de ciudadana, ¿no? Y podemos mencionar aquí el caso tan conocido por todos de Nicodemo. Eso lo encontramos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3. Pues vamos a encontrar muchos de nosotros que hemos dicho lo mismo o hemos pensado lo mismo. Bueno, nosotros nos estamos esforzando por ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero ¿qué dice la Biblia en contraste? ¿Hay realmente alguno de nosotros que no haya quebrantado alguna vez la ley o algún mandamiento desde el no mentirás? ¿Habrá alguno de nosotros que puede decir que nunca pecó? Porque de repente, pues, hemos pecado de pensamiento, de palabra, o bueno, lamentablemente muchos de hecho también. Entonces, podríamos considerar que hemos fracasado al intentar cumplir al 100% todos los mandamientos. ¿Qué dice la Biblia en Santiago 2:10? Dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Eso quiere decir que de repente no hemos llegado a matar a nadie, no hemos asesinado a alguien, pero si hemos cometido algo tan mínimo como mentir o hacer alguna otra cosa que no nos parecía tan grave, pues nos estamos haciendo culpable de todo, de haber transgredido los mandamientos y la ley de Dios. La religión enseña siempre a que tenemos que hacer obras, todas las religiones, que tenemos que hacer, que tenemos que cumplir, que tenemos reglamentos, cierto. Por lo tanto, el hombre siempre se ha enfatizado en tener que hacer. Esto, hermanos, es una mentira del diablo, que la salvación se pueda conseguir a través de que nosotros tengamos que hacer algo para conseguirlo. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para realmente poder ser salvos por nuestros propios medios. Muchas veces preguntamos a alguna persona cuando queremos compartir con ellos esta palabra de salvación: ¿es usted cristiano? Y muchos nos contestan, pues sí. Y realmente le decimos, ¿realmente es usted cristiano? ¿Y qué nos terminan diciendo? Bueno, al menos lo intento, porque tratan de hacerlo por sus propios esfuerzos, por sus propias obras, por sus propios hechos. Entonces, muchas veces da gana de preguntarles a ellos, bueno, ¿alguna vez usted ha intentado ser un elefante? Porque te pueden decir, sí, pero es imposible que nosotros simplemente, yo intento ser un elefante, lo voy a hacer. Difícil, ¿verdad? Que lo logremos de esa manera. Pero muchas veces queremos hacer lo mismo queriéndonos convertirnos o hacernos cristianos, solo con nuestro propio esfuerzo. No podemos hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios. Eso sí lo tenemos que tener en claro. La Biblia enseña que nuestra conducta, aún la mejor que nos salga, la mejor que podamos esforzarnos a hacer, está manchada siempre de imperfección. Y esto lo encontramos en Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que ya nos sacó a todos de esta posibilidad.
de poder realmente decir que somos totalmente justos. Entonces, ¿cómo podremos ser salvos? Y ahí nos vamos a ir a Efesios 2:8. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. O sea, no solamente tú, sino que vas a ser salvo tú y tu casa. Y eso lo encontramos en Hechos 16, 30, 31. Dios lo hizo así de fácil para nosotros. Lo hizo todo. No tienes que agregar absolutamente nada. Puedes venir a Cristo tal así como tú eres, porque la salvación es por gracia. ¿Y qué quiere decir por gracia? Que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Por amor, el Señor Jesucristo murió en esa cruz y fue clavado, crucificado, sacrificado por nosotros. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La salvación es un don, es un regalo. A Dios le costó y le costó muchísimo. Le costó la vida de su propio Hijo, el dolor de Jesucristo en esa cruz. A ti y a mí no nos ha costado absolutamente nada. Es absolutamente gratis. Eso es gracia, es algo que no podemos comprar, es algo que no merecemos, porque si realmente lo mereciéramos, pues Dios tendría que darnos la salvación. Y no es así, porque la Biblia dice que Dios no es deudor de nadie. Entonces, ¿cómo puede ser este regalo nuestro? Simplemente por fe, pero por una fe que sea bíblica, porque si nosotros hablamos de fe y decimos, bueno, siempre mencionamos el libro de Hebreos 11, ¿no? Entonces, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es fe? Pues fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muchas veces encontramos fe en muchas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en lo que nos cuentan de la historia, que vino don José de San Martín, que pasó tal cosa, y lo creemos absolutamente. ¿Alguna de ustedes lo vivió? Creo que no, ninguno de los que estamos acá presentes hemos estado cuando sucedieron esos hechos, pero lo hemos aprendido en el colegio y lo damos por cierto. Tenemos fe que fue así, ¿o no? ¿Verdad que sí? Otras veces también nos sale fe y más cuando queremos de Dios algún favor. Nos volvemos a pensar de que Dios es un tipo Papá Noel, Señor Diosito, por favor, ayúdame en esto y en el otro. Y bueno, nos sale una fe interesada por algún favor que queremos lograr de Él. Pero este es algo momentáneo y esta fe no llega a salvar al hombre. Intelectualmente también tenemos fe, porque muchas veces vemos que por más que intentan explicar cómo apareció todo el universo, cómo apareció la Tierra, hasta ahora no se logra descubrir cómo. Se habla del Big Bang, de las teorías, que los agujeros negros y todo, pero no logran saber cómo pudo ser creado todas estas maravillas que conocemos dentro de la creación y del universo y todas las cosas. Y siempre dicen, bueno, creemos que hay un ser superior. Por lo tanto, muchos científicos te dicen, bueno, no soy ateo, creo en algo superior, creo en un Dios, pero no llego a ser fanático tampoco. Entonces vamos a encontrar estos diferentes tipos de fe. Y esta fe definitivamente no nos hace llegar a la salvación. Entonces, ¿de qué fe nos referimos? La fe bíblica es la confianza personal en Cristo. Debemos creer que realmente fue Cristo quien pagó nuestras deudas a través de su muerte en la cruz. La certidumbre que Dios realmente ha perdonado nuestros pecados a través de este sacrificio que hizo su Hijo. Y debemos desechar definitivamente toda confianza en nuestros esfuerzos propios para obtener nuestra salvación. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:15? Lo he escrito porque a veces uno se puede poner nerviosa y se olvida de algunas cosas, ¿no? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, escribió Pablo. Si queremos pensar justamente en el gran ejemplo que nos dejó Jesús en la cruz, fue cuando salvó al ladrón. El ladrón realmente
¿Bajó de la cruz, se convirtió, hizo algo diferente? No, solamente él creyó y confió en Jesús y dice la Biblia que fue salvado. Entonces, ¿en qué debemos basar nuestra salvación? Primero, se basa en la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? Dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros, perdón, al oír la palabra de Dios, vamos a entender primero que somos pecadores, porque tenemos que reconocer que lo somos. Si no lo reconocemos, es imposible que podamos obtener una salvación. Si yo no considero que la necesito, pues entonces, ¿cómo podré conseguir algo que no necesito o no requiero? Yo debo entender que soy pecadora. Segundo, el camino de salvación fue propuesto por Dios y ese camino es Jesucristo. No hay otro. No hay otra forma de llegar al Padre sino a través de Él. No basta solo conocer la verdad acerca de esto. O sea, ya lo conocemos, ya entendemos, ya creemos en el sacrificio de Jesucristo por nosotros. ¿Qué sigue? Es necesario aceptarlo como tal. Debemos estar convencidos de esto. Y esto lo encontramos en Romanos 19, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, pues serás salvo. Entonces, esta convicción de que realmente creemos que Él murió y resucitó por nosotros y que a través de su muerte podemos ser libres y salvos de nuestros pecados, esto va a engendrar en nosotros la verdadera confianza. Podemos creer que Jesús nació, murió por nuestros pecados y resucitó, que es el complemento perfecto. Pero de nada va a servir si no creemos que murió por nuestros pecados. Es fácil decir, sí, Jesús murió en la cruz, pero esa muerte fue por nuestros pecados, por tu pecado y por mi pecado. Si no creemos esto, pues no nos podemos apropiar de esta verdad que fue dejada para nosotros. No es solamente creer, debemos actuar. Y esto los apoyamos en Romanos 10:13 que dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Nosotros debemos actuar, tener fe entonces, es decir, creo que Jesús tomó mi lugar, murió por mí para salvarme y hoy acepto el regalo de Dios, la salvación y la vida eterna. Y eso es lo que yo quería compartir el día de hoy con todos ustedes. ¿Qué debemos entonces hacer para ser salvo? Recibir en primer lugar este regalo de Dios, mirar a Jesús reconociendo tu necesidad de salvación el día de hoy y luego ir a Cristo. Debes pedirle a Él que te salve, invitarle a ingresar a tu vida como tu Señor y tu Salvador. Él prometió borrar todos tus pecados y darte vida eterna. Amados hermanos, espero que el día de hoy puedas hacer esta oración, que va a ser la primera que Dios va a escuchar de tu parte. Dios te bendiga.